Amigos de la trinchera, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tendremos un tema pues bastante importante, interesante y fundamental para comprender lo que parece ser que muchos todavía no entienden y pues es comprensible que no comprendamos todavía muchas personas o que no logren comprender quién es Estados Unidos, qué representa Estados Unidos y cuál es el modus operandi de Estados Unidos, que realmente es una potencia que pues se consolidó en el siglo XX y sin embargo, pues detrás de toda este auge de poderío y de imperialismo que tiene Estados Unidos a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial que se han ido consolidando, pues es digno de analizar, hacer un criminodiagnóstico, por decirlo de esta forma, de manera macro, un macrocriminodiagnóstico de lo que es el modus operandi de Estados Unidos y de sus corporaciones, precisamente sus brazos eh, de seguridad, sus brazos de inteligencia, sus agencias de espionaje, principalmente la CIA, de la cual se ha valido para poder lograr el poderío que actualmente tiene. Y asimismo, esto nos va a permitir comprender por qué está pasando lo que ahorita observamos en Ucrania, es decir, este conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la mano negra del poder imperialista norteamericano a través de sus organismos de espionaje y asimismo de sus intereses económicos y sus grupos de poder, pues se encuentran detrás de todo este sistema, como lo han hecho repetidamente en su modus operandi a lo largo de lo que es la historia de norteamericana, la historia estadounidense y sobre todo en lo que marca lo comentado como es el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Asimismo, pues es digno de comentar el tema, el imperialismo y los orígenes de la CIA, sus intervenciones y operaciones clandestinas, para poder ir tejiendo, hilando los hechos históricos para comprender quién es Estados Unidos y el por qué se lleva el conflicto ahorita en Ucrania, que es el principio de lo que podemos llamar el nuevo orden mundial, en el que Estados Unidos pretende a toda costa pues eliminar la competencia, eliminar la competitividad que ahorita ya en la actualidad pues tiene en materia comercial China y en materia nuclear Rusia, y que pues Estados Unidos, que estaba acostumbrado a lo largo de las últimas décadas a ser eh, el, el país dominante, la potencia controladora de todos los demás países, sobre todo hablando en la OTAN y en el mundo latinoamericano, pues ahora lo que está tratando de hacer pues es desbancar los obstáculos que le pueden impedir a esos grupos de poder inmersos en el poderío imperialista norteamericano, pues consolidarse en lo que respecta a sus intereses y sus expectativas de control y dominio mundial en lo que respecta ya a todo lo que viene siendo el siglo XXI y más allá. Por lo tanto, partiendo de todo esto, podemos mencionar que todo, vamos a situarnos en en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando estaba en todo su apogeo, donde los nazis de Adolfo Hitler iban ganando la guerra, por ahí por el año 1940-1941, donde pues prácticamente el poderío y la infraestructura militar económica de la Alemania nazi, de Adolfo Hitler, pues estaba prácticamente dominando la guerra en el año de 1941, donde ya tenía prácticamente vencido a Francia y a Inglaterra. Se ocupaba un pretexto para poder lograr que Estados Unidos entrase a la guerra debido a que el pueblo norteamericano pues no deseaba participar en una guerra que no les correspondía. Aquí es donde surge ya hablando en plata pura el poderío norteamericano, pero también los antecedentes de la denominada agencia de inteligencia norteamericana, o mejor llamada la CIA.
¿Y por qué? Porque pues esta agencia, la CIA, pues es la que viene a consolidar el imperio norteamericano tal y como lo conocemos, debido a sus actividades siniestras, sus actividades realmente terroríficas, sus actividades de intercepción, sus actividades de espionaje, sus actividades terroristas que han venido realizando para fortalecer los intereses del imperio norteamericano. Entonces, una vez que se llevó a cabo este ataque a Pearl Harbor, donde los japoneses atacaron la flota naval, la flota aérea y naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, pues obviamente esto vino a repercutir para que Estados Unidos tuviese un pretexto para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, según los antecedentes que se tienen, Estados Unidos y sus agencias de inteligencia sabían de este ataque, pero lo dejaron que se consumara para poder tener el pretexto político, ideológico, de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y asimismo hacerle frente y hacerle fuerte a los ingleses y a los franceses y a los aliados, que en este caso pues estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, para no permitirle ganar la guerra a los nazis. Entonces, aquí tenemos un antecedente muy, muy importante para poder hablar de que ya en 1942 el entonces presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt tuvo una gran influencia en lo que respecta al fortalecimiento de la CIA o a los orígenes de la CIA, debido a que Franklin Delano Roosevelt pues es el que comienza a idealizar una oficina de servicios estratégicos que permitieran, en este caso, pelear contra lo que son los nazis, es decir, vislumbrar lo que son, anticiparse a los pasos estratégicos que los nazis venían dando en la Segunda Guerra Mundial, y para ello esta agencia de espionaje, esta agencia de servicios estratégicos se crea en 1942 bajo las órdenes del entonces presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, que es el antecedente previo a lo que viene a ser la CIA años más adelante. Asimismo, hay que comprender que al término de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, empieza la operación Paperclip. Esta operación Paperclip, pues es lo que denominamos nosotros la fuga de cerebros, en donde los norteamericanos, las agencias de servicios estratégicos, empiezan a reclutar a los nazis, porque ellos eran prácticamente los que habían llevado pues una gran participación dentro de lo que es el espionaje de la guerra, para poder tener un análisis profundo de lo que es el comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se estaba fortaleciendo también después de la Segunda Guerra Mundial, y quedaban pues estas potencias, ¿no? Estados Unidos con su movimiento capitalista democrático, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la hoy Rusia, en lo que respecta a el socialismo científico, el socialismo marxista, en este caso bajo lo que es el denominado Pacto de Varsovia, y las potencias occidentales bajo lo que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dos bloques en este caso que se estaban consolidando, pero tomaron una importante participación, este reclutamiento, que un personaje llamado Alan Dulles, que empezó a llevar a cabo pues un reclutamiento de criminales de guerra nazis para poder fortalecer los servicios de espionaje y de inteligencia, y asimismo poder tener pues un panorama más amplio de lo que son las actividades, de lo que son la política y de lo que son los aspectos económicos del bloque socialista de la URSS. Asimismo, estos personajes que lograron reclutar los norteamericanos sin que se lo dieron a conocer al pueblo norteamericano, es decir, todo bajo el agua, pues podemos hablar de
de bastantes personajes reclutados nazis, criminales de guerra que fueron reclutados por el gobierno norteamericano para llevar a cabo pues una cierta postura de inteligencia y de espionaje contra la URSS, debido a que ellos estaban más aventajados en todo este tema. Personajes que podemos rescatar precisamente como Reinhard Gilling, que es el principal reclutado por la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el antecedente de la CIA, y asimismo pues, a Klaus Barbie, que es otro personaje importantísimo que sirvieron y fortalecieron lo que es los inicios del espionaje norteamericano y los inicios precisamente de lo que se vino a consolidar más adelante como la Agencia Central de Inteligencia, la denominada CIA. Es decir, la fuga de cerebros, la operación Paperclip, consistió precisamente en este movimiento de reclutamiento de personajes de todos los niveles, en cuestión militar, estratégica, pero también en cuestiones científicas, también en cuestiones culturales. La fuga de cerebros estuvo muy marcada tras la derrota de los nazis, debido a que, pues obviamente, por un lado, los rusos querían información, pero también los norteamericanos. ¿Y quiénes eran los principales personajes claves para poder dar información de un lado y de un bando y de otro? Pues eran precisamente los sobrevivientes militares nazis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto fue trascendental para lo que vino más adelante con la formación, la formalidad de la creación de la Agencia Central de Inteligencia en 1946, ya bajo las órdenes del presidente Harry Truman, que después de la muerte de Roosevelt, pues tomó el poder, ya una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y le cambia el nombre a la Oficina de Servicios Estratégicos creada por Roosevelt, y crean la Agencia Central de Inteligencia llamada CIA, con todos estos personajes reclutados de los nazis, y con todos que vinieron a capacitar, en este caso, a los nuevos agentes norteamericanos y demás países que vinieron a consolidar la Agencia Central de Inteligencia para poder empezar la denominada Guerra Fría entre lo que es el bando soviético y el bando norteamericano. Esta era llamada, pues realmente, o como le llamamos nosotros, la era del reparto del botín, debido a que pues el mundo se dividió en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista, en donde el capitalismo comandado por los norteamericanos y el socialismo comandado por Rusia, cada quien bajo un bloque o un tratado, los occidentales bajo la OTAN y los soviéticos bajo el Pacto de Varsovia. Y esto es el comienzo de la denominada Guerra Fría, esto es el comienzo del denominado conflicto, que da comienzos desde 1946 hasta la caída del muro de Berlín en 1991, es decir, cerca de más de 4 décadas en donde la Guerra Fría, que consistió en que estos países pues buscaban consolidarse, buscaban expandir sus dominios, buscaban repartirse el mundo de una manera pues realmente arbitraria a costa de los demás países para poder tener influencia en las naciones. Entonces, lo que menos quería uno y otro es que el bloque socialista se acercase al mundo occidental, ni que el mundo occidental se acercase al bloque socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este conflicto, pues ahí lo vemos muy marcado, todo lo que es las siguientes 4 décadas, en los 50, 60, 70, 80 y ya fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Esto pues vino a ser pues el conflicto y el pretexto que el gobierno norteamericano y la CIA tuvieron durante estas 4 décadas, este enemigo público llamado los comunistas, para poder realizar lo que aconteció después, es decir, invadir y penetrar en países diversos donde existía, en este caso, el peligro comunista. Ahí es donde Estados Unidos y la CIA se involucraban, y asimismo donde había países que tenían, pues hasta cierto punto,
bastante, bastantes intereses nucleares, petroleros y de recursos naturales, pues ahí donde hay intereses de esta índole, pues la mano negra de Estados Unidos y la mano negra de la CIA para fortalecer sus intereses, pues ahí es donde van a estar. Y la primera operación que se lleva a cabo, o de las primeras que lleva a cabo importantes la CIA, pues es en Irán, en este caso la llamada Operación Ajax en 1953, donde pues buscan derrocar el gobierno constitucionalizado ahí o electo democráticamente para buscar precisamente el petróleo que tenía Irán en aquel entonces. Es ya un antecedente de lo que obviamente se ha venido dando de forma paulatina. Asimismo, después de esta operación en 1953, la operación Ajax, pues viene lo que es la operación Éxito en Guatemala, es decir, tanto en América Latina como en el mundo entero, Estados Unidos siempre bajo pretextos de comunistas o bajo pretextos de gobiernos supuestamente dictatoriales o porque hay intereses de por medio económicos, pues a través de la CIA, que es el modus operandi donde los agentes de la CIA se involucran en los gobiernos que no son afines a los intereses norteamericanos para crear un ambiente hostil, para crear un ambiente psicológico, para crear el golpe blando, como le conocemos en el argot de la geopolítica, para poder ir creando un ambiente nocivo y que se dé el derrocamiento a través de la propaganda, los medios de comunicación, los grupos opositores, reclutar personas internas de cada país para poder crear grupos de poder y de choque y crear el caos para poder derrotarlos. Este caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, pues realmente pues es algo de lo que es digno de comentar, ¿no? Un gobierno pues que realmente estaba dando frutos de, pues auge y desarrollo, pues esto no le conviene a Estados Unidos, que en su patio trasero, que es Latinoamérica, pues empiecen a fortalecer los países. Todo comenzó por unas bananas debido a que el conflicto que tenían las empresas bananeras norteamericanas, en donde Jacobo Arbenz las empezó a, a quitar prácticamente de los aspectos de intereses económicos debido a que les empezó a cobrar grandes impuestos, pues obviamente esto no le gustó al presidente de aquel entonces norteamericano, ni a Alan Dulles, ni a su hermano como tal, debido a que pues obviamente había intereses económicos muy, muy marcados y lograron en 1954 derrocar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz. En 1961, pues se lleva a cabo en el Congo el derrocamiento de Lumumba, que prácticamente también fue otro de los movimientos que hicieron para derrocar a un país que pues estaba alcanzando un desarrollo, un auge bajo el pretexto del peligro comunista y que pues realmente quemaron a Lumumba en ácido de una manera muy grotesca los rebeldes financiados por el gobierno norteamericano y por la misma CIA para que derrocaran a este gobierno en 1961, donde no quedó huella prácticamente de este personaje Lumumba debido a la hazaña con que lo quemaron en ese año, sobre todo con ácido, que fue pues, realmente pues, digno de comentar esta situación tan grotesca. También otra cosa que hay que comentar pues, es la Operación Pluto y la Operación Mangosta, que al consolidarse la Revolución Cubana en 1959, donde Fidel Castro derrota a las fuerzas de Fulgencio Batista, un gobierno de Fulgencio Batista que era títere de los intereses norteamericanos al momento de que se consolida y triunfa la Revolución Cubana con Fidel Castro, pues observamos que esto no gustó a Eisenhower, el presidente norteamericano, que a la postre cuando deja el poder, pues le encarga a John F. Kennedy que consolide lo que es las operaciones de invasión, la Operación Pluto y la Operación Mangosta más adelante de lo que es el golpe blando, lo cual pues no tuvo éxito, como bien sabemos históricamente, porque el fracaso de Bahía de Cochinos pues realmente fue fundamental debido a que las fuerzas norteamericanas no alcanzaron
a pesar de que la CIA y el gobierno norteamericano y los intereses económicos de Estados Unidos y de las élites del poder buscaron la forma de derrocar a Fidel Castro, pues no lo lograron en el fallido intento en Bahía de Cochinos, donde pues prepararon a una milicia de mercenarios cubanos para poder derrocar al comandante Fidel Castro, y pues vimos el resultado y el desenlace, ¿no? Lo cual, pues esto causó un enojo, un disgusto entre el presidente Kennedy, ya en 1961, y la misma CIA, ¿no? Esto causó un conflicto porque también Kennedy se negó a utilizar pues a todo su ejército para poder invadir a Cuba. Y esto repercute porque para muchos especialistas dirán que estos roces que tuvo la CIA, estos roces que tuvo Alan Dulles, el director de la CIA, con el presidente Kennedy, entre otras cuestiones ahí importantes, pues son lo que dieron pie a llevarse a cabo en 1963 el crimen imperfecto, más perfecto, que fue el asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy. Después de que hizo una visita en Dallas, vimos el disparo que un supuesto asesino solitario, una teoría sin pies ni cabeza desde el punto de vista forense, este asesino solitario, según el informe de la investigación Warren, que fue uno solo, ¿no? Pues realmente sabemos que es al más puro estilo de un ajuste de cuentas de la misma CIA. Entonces, ya incomodaba a John F. Kennedy porque estaba entorpeciendo lo que son las labores expansionistas y las labores precisamente de la misma CIA. Entonces ahí tenemos un antecedente que todo mundo, cuando se dedica a estudiar los aspectos forenses geopolíticos, pues nos damos cuenta de esta situación. Sin embargo, pues todavía es un tema debatible, ¿no? Los causantes de la muerte de John F. Kennedy. Sin lugar a dudas, pues hay bastante información al respecto que la CIA estuvo involucrada en este denominado crimen, en este magnicidio. Asimismo, en 1964 se presenta la Operación Fénix o Phoenix, que es la entrada en Vietnam, ¿no? En donde pues ya empieza la entrada del gobierno o del ejército norteamericano en Vietnam para poder hacerle frente de forma indirecta al socialismo, al bloque soviético de la URSS, debido a que pues ambos querían expandir sus territorios y sus dominios político-ideológicos, y obviamente pues no se iban a dejar uno del otro. Por lo tanto, esta invasión en Vietnam pues tuvo repercusiones desde el 64 y que se fue obviamente pues consolidando y tuviendo más repercusión debido a que esta operación Phoenix pues realmente fue pues llena de crueldad y llena de inhumanidad, debido a que pues todos los que pertenecieran al Vietcong, todos los que pertenecieran a los grupos democráticos de Vietnam, pues fueron aniquilados, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, por órdenes desde un punto de vista ya generalizado por Estados Unidos y de la misma CIA, ¿no? que prepararon a personajes y ellos mismos se involucraron para asesinar a todos los que no fuesen seguidores o no fuesen partidarios de la democracia capitalista norteamericana en Vietnam. Todos los que habían sido parte del movimiento partidarios del bloque socialista, pues fueron exterminados. Se cuenta que fueron más de 30,000 personas, según los registros, y de esto pues obviamente no se habla en el mundo occidental, debido a que obviamente pues la historia, como bien sabemos, la escriben los vencedores. Asimismo, ¿cómo olvidar el caso de Salvador Allende? Este descarado golpe militar, primero mediante un golpe blando y después mediante el golpe militar, influenciado, patrocinado por la CIA, en este caso por el gobierno norteamericano a través de la CIA, en donde pues un presidente electo de forma democrática fue pues contrario a los intereses norteamericanos, y esto causó el malestar de propios extraños en el imperialismo norteamericano para poder crear pues las condiciones adecuadas para el derrocamiento de Salvador Allende. Personajes que hay que mencionar en este caso, pues al presidente Nixon y a Henry Kissinger, que
pues es el Maquiavelo de los 60s y de los 70s, ¿no? Y parte de los 80s, es decir, el poder y el cerebro detrás del poder. En este caso, vimos el desenlace en Chile en 1973, cuando pues, las fuerzas de Augusto Pinochet entran a la capital chilena y derrocan el gobierno de Salvador Allende, prácticamente patrocinado por los dineros del imperialismo norteamericano, para poner un gobierno títere, un gobierno dictatorial que sirviera a los intereses del imperialismo norteamericano. Y ahí está para la historia, ¿no? El caso de Salvador Allende, que siempre es parte fundamental de estos análisis. Ya en 1978 observamos la revolución fundamentalista islámica, en donde empieza este conflicto en el Islam, debido a que el gobierno norteamericano y la CIA y los grupos de poder económicos, el lobby internacional, pues lo que pretendían es derrocar o que no lograra su cometido, mejor dicho, un personaje como es el Ayatollah Khomeini en Irán, en el mundo islámico, pero pues obviamente el espionaje a veces no es tan efectivo como pudiera ser, es decir, tiene derrotas también la CIA, debido a que pues a malos actos de espionaje que realizaron, pues no previeron que el gobierno revolucionario del Ayatollah Khomeini pues iba a triunfar sobre el Shah, y que esto pues obviamente causó pues un descontento en las esferas del poder norteamericano y en la misma CIA. Y es el antecedente precisamente que tenemos también de lo que se vino a dar más adelante con Irán Gates o los Irán Contras. También hay que recordar que en 1979 es ahí donde también estas invasiones que ya habíamos comentado de Estados Unidos en diversas partes del mundo, sobre todo en Afganistán, donde Estados Unidos pues entra a hacerle la lucha a los soviéticos, debido a que ambos querían de una forma indirecta pelear por medio de mercenarios o por medio de patrocinados o por medio de grupos guerrilleros creados, sobre todo Estados Unidos, por ellos económicamente y militarmente preparados. Pues es ahí donde es una clara analogía, un claro equivalente de lo que se está viviendo ahorita en el conflicto Rusia, Ucrania, Estados Unidos, en este pleno 2022, pues es un antecedente de lo que fue Rusia, Afganistán y Estados Unidos, ¿no? Lo mismito, es decir, el modus operandi ahí está, solamente hay que conocer la historia para saber que se repite en este caso. Entonces, Afganistán, que resultó pues una derrota para los rusos, pero también para los norteamericanos, debido a que pues hemos visto estos últimos meses salieron pues sin pena ni gloria, y a cada país que invaden con el pretexto de la democracia, con el pretexto de un mundo libre, con un mundo de derechos humanos, pues es todo lo contrario, donde llegan los norteamericanos con sus ejércitos y con medio de sus argucias de operaciones clandestinas por medio de la CIA, pues es más desastre, más atraso y más terror que nada, no es el denominado auge y desarrollo. Y esto todo el mundo lo debe de conocer, es decir, tampoco es algo secreto. Sin embargo, parece ser que muchos países y muchas personas pues todavía no entienden lo que representa este modus operandi del imperialismo, que hay que reconocer pues que pues es ahí donde basan su poder, en crear guerras, en crear conflictos internacionales para crear inestabilidades políticas, para crear inestabilidades sociales y asimismo fortalecerse, porque de las guerras pues obviamente es donde surge el poderío norteamericano. Históricamente pues aquí lo estamos viendo, ¿no? En 1984 la contra nicaragüense, también hay que mencionarla, la contra nicaragüense, una jugada maestra que falló. También pueden fallar las estrategias creadas por los cerebros de la CIA y del gobierno norteamericano, en donde pues obviamente querían derrocar al gobierno, al ejército sandinista de liberación nacional, y asimismo instaurar pues un gobierno afín a los intereses norteamericanos, debido a que Nicaragua pues no era un gobierno afín a los designios norteamericanos. Y pues resulta aquí todo este conflicto en los 80s, en donde debido a que no tenían el permiso del Senado para invadir Nicaragua de forma directa,
pues lo hicieron por medio del narcotráfico. Aquí es donde encontramos precisamente los inicios del narcotráfico mexicano, colombiano y latinoamericano, en donde a través de estas actividades del narcotráfico, pues se dio pues, lo que es la estrategia, estos grupos que participaron de forma conjunta, tanto la CIA, el gobierno norteamericano de Ronald Reagan, los gobiernos latinoamericanos y los cárteles de la droga, que apenas estaban surgiendo, para poder crear esa fantomima, esa faramaña política, esa fachada pública de grupos criminales de la droga, pero detrás de ellos, pues obviamente la CIA, los gobiernos norteamericanos y gobiernos latinoamericanos, que fueron pues realmente diseñando poco a poco estos cárteles para también crear inestabilidad en varias regiones y también para pagar obviamente la contra nicaragüense, que se basó en esta participación de la venta de droga, que partía desde Centroamérica, desde Sudamérica, Centroamérica, pasando por México para llegar a Estados Unidos y ahí venderse, y todo lo que se sacaba de ganancias, pues iba a los repartos de las bolsas de los políticos, de los narcotraficantes, pero también para patrocinar la contra nicaragüense y derrocar al gobierno de sandinista de liberación nacional. Esto obviamente pues no es un secreto, también hay mucha información al respecto que podemos encontrar, pero ahí tenemos un claro análisis del inicio de lo que es el narcotráfico latinoamericano, que obviamente se fue consolidando cada vez más hasta salirse de control. Esta operación llamada también el Iran Gates, que es una especie de Watergate al estilo Nixon, en el que también vendieron armas a Irán, los norteamericanos, para poder también tener dinero para poder llevar a cabo el golpe nicaragüense y derrotar al gobierno o al ejército sandinista en este caso, ¿no? Entonces, por un lado, la venta de armas, por un lado también la venta de drogas, pues fueron los pilares económicos para poder implementar sus golpes y sus operaciones clandestinas, la CIA y el gobierno norteamericano. Esto obviamente se desató el escándalo de Iran Gates, los escándalos de la contra nicaragüense y los escándalos de la droga, en donde pues varios personajes norteamericanos se vieron inmiscuidos en todo ello, junto con Ronald Reagan, junto con Miguel de la Madrid en el caso de México, y todos esos escándalos que vimos con el caso Camarena y el caso Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Escobar y otros tantos más, ¿no? Entonces, todo esto fue creado desde desde las altas cúpulas del poder y desde las altas estrategias precisamente diseñadas por la misma CIA. Por lo tanto, pues no hay que descuidarlo. En 1991 llega la caída del muro de Berlín, que obviamente pues es el inicio del mundo unipolar, donde Estados Unidos ya deja de lado la competencia con Rusia, con la URSS, debido a que se empieza a desintegrar, en donde los países que eran antes pues, del bloque soviético, como Ucrania, como Letonia, como Lituania, como Polonia, como Bielorrusia, pues fueron separándose del bloque socialista soviético. Es decir, Ucrania es parte de lo que es esa idiosincrasia, de esa cultura de la URSS. Sin embargo, al desaparecer dicho bloque soviético, pues empiezan a lograr sus independencias. Esto es lo que llamamos la llegada del mundo unipolar, con Estados Unidos que en la década de los 90 empieza a implementar ya en mayor medida el neoliberalismo en los países subdesarrollados con el pretexto de que iban a alcanzar pues un desarrollo y un auge económico, un auge de avance social, un auge de avance comercial en todos los aspectos, pero pues obviamente fue una estrategia diseñada por la CIA, por los norteamericanos y por los aliados para poder saquear a muchos países, entre ellos pues obviamente el neoliberalismo en México, que empieza desde la Madrid y aparentemente termina con Enrique Peña Nieto en el 2018. Pero siguieron los conflictos, obviamente, porque al ya no tener un enemigo público, al ya no tener un enemigo declarado como eran los comunistas, pues Estados Unidos buscaba, tenía que seguir realizando pues conflictos bélicos para poder sobrevivir,
y para poder posicionarse, y pues ello fue lo que hicieron. Al ya no haber comunistas, por lo menos en una fuerza como era la URSS, pues buscaron otros nuevos enemigos. Fue el caso del inicio de la Operación Tormenta del Desierto en 1991, en donde pues este conflicto que se llevó entre Saddam Hussein y papá Bush, George W. Bush en este caso, que fue la guerra de Bush contra Irak, con la supuesta invasión de Saddam Hussein a Kuwait, que desencadenó la guerra en la denominada Tormenta del Desierto, en donde obviamente pues fue una derrota desastrosa psicológica para Estados Unidos y para W. Bush, que obviamente pues esperaron el momento oportuno para que más adelante pudieran fortalecer esas estrategias de invasión a la zona petrolera de Irak y a la zona petrolera de los demás países árabes para posicionarse y debilitarlos en todos sus aspectos, pero asimismo sirvió también como estrategia de crear enemigos públicos donde pues, se fueron fortaleciendo terroristas que realmente, como bien sabemos, con Bin Laden, que se empezó a tomar pues una relevancia histórica tras los primeros atentados en las Torres Gemelas, por ahí como en el 93-94, y que obviamente pues esto, después de que pues realmente están los antecedentes de que los Bin Laden y los Bush pues son socios comerciales petroleros y que obviamente fueron los mismos norteamericanos los que les dieron las armas a los talibanes para luchar en Afganistán y combatir a los rusos, pues obviamente fueron los que los prepararon militarmente para ello. Todo esto pues repercutió porque supuestamente se dirá en la historia oficial que el amigo Bin Laden de los Bush pues se terminó pues por traicionarlo. Sin embargo, pues sabemos que detrás de todo esto, con todas estas cuestiones truculentas, posiblemente pues seguían siendo socios, ¿no? Porque nunca encontramos pues un cadáver realmente formal o nunca se encontró un cadáver formal de Bin Laden. Sin embargo, pues se enriquecieron los mismos de siempre, los Bush, los Clinton, los Obama, los Rockefeller, los Rothschild, los Soros, toda la élite del poder de la cúpula internacional, pero también muchos árabes, ¿no? Arabia Saudita y la familia Bin Laden, pues también tuvo mucha importancia tras este acontecimiento desastroso de las Torres Gemelas, que lo podemos llamar el golpe perfecto, que quedó entre socios. Para muchos especialistas forenses, todavía sigue siendo un tema debatible si realmente se trató de un atentado terrorista o de un autoatentado terrorista estratégico por parte del gobierno norteamericano y la CIA para lograr los objetivos de crear un enemigo público, terroristas, y poder invadir con ese pretexto de más países petroleros y fortalecerse en muchos aspectos, ¿no? Y lograr, obviamente, su predominio poco a poco. Las armas de destrucción masiva que buscaron en Irak, que jamás las encontraron, y que obviamente pues repercutieron con la captura supuesta de Saddam Hussein y su posterior ejecución como tal. Una situación que nos mencionaron que buscaban armas de destrucción, pues jamás se encontraron, simplemente invadieron el país y lograron apoderarse de situaciones estratégicas, recursos naturales, recursos petroleros, y asimismo frenar los desarrollos de estos países petroleros como tal. Es decir, es el modus operandi norteamericano, es el modus operandi que siempre hemos venido comentando y que hasta la fecha, pues ahora quiere fortalecerse. Después de todo esto, pues viene la denominada primavera árabe a partir del 2010, en donde pues los países árabes como Libia, como Siria, como Egipto, como Yemen y otros más, pues bajo el pretexto y bajo lo que es la influencia de la CIA y de grupos de poder que influenciaron a las poblaciones árabes para que se manifestaran en contra de sus gobiernos opresores para buscar la democracia, los derechos humanos, ese pretexto histórico de los derechos humanos que muchas veces pues nada más queda como una ilusión, la democracia, los derechos humanos como tal. Esa primavera árabe, pues más que traer el avance que buscaban, el desarrollo que se buscaba por parte de la población en diversos países árabes mencionados como Egipto, Yemen, Libia, Siria, pues vimos el desenlace, ¿no? Trajo más perjuicio que beneficio
porque lo que menos pretenden los gobiernos norteamericanos en cada momento, pues es que se alcancen desarrollos petroleros en esos países, salvo uno que otro con los cuales llevan alguna situación de negociación. Por eso la guerra en Libia, pues realmente fue fundamental, donde pues eliminan al perro loco Gaddafi, como le llamaban los gringos, y obviamente pues se quedan con las reservas del petróleo de Libia en el 2011. Asimismo, con la guerra en Siria, con este pretexto para derrocar a el entonces presidente sirio, Bashar al-Assad, en donde pues la democracia nunca llegó, el pretexto de introducir la democracia en estos países donde pues jamás se consolidó como tal, simplemente quedó en una invasión, en una introducción de las fuerzas norteamericanas, en apropiarse de los recursos naturales, exprimirlos, explotarlos a su conveniencia y crear el caos y el estancamiento precisamente de la población. Y asimismo, después de todo esto, pues es donde nos encontramos ahorita en la actualidad, en este 2022, es decir, que no nos vengan a contar a nosotros, al mundo, y es por ello que debemos de estar pues, un poquito más empapados en lo que es los antecedentes y la historia del gobierno norteamericano y de la misma CIA, el modus operandi, el brazo de fuerza de la CIA, que siempre ha sido el cerebro que ha venido causando los conflictos mundiales, que ha venido realizando las operaciones clandestinas para derrocar e introducirse en gobiernos que no son afines a Estados Unidos. Y es por ello que ahorita con este movimiento en Rusia, pues parece ser que no aprendemos de la historia, ¿no? Seguimos creyendo el cuento de que Estados Unidos va a proteger, Estados Unidos va a llevar a cabo pues la democracia, que Estados Unidos va a introducir los derechos humanos, que Estados Unidos va a crear pues la protección de países desvalidos. Pues Ucrania, con su presidente Zelensky, que este presidente Zelensky es un títere más, sirve a los intereses norteamericanos, sirve a los intereses del lobby internacional, del Estado profundo, y pues realmente tras esta revolución civil del 2014, pues se fueron encumbrándolo al poder para poder crear este conflicto diseñado con Rusia, obviamente, que pues tiene todo el derecho de defenderse. Rusia no es una blanca palomita que digamos, Putin no lo es tampoco, obviamente, pero pues dentro de lo que es la geopolítica, pues está actuando de forma normal y natural cuando pues un país está como Ucrania repercutiendo y llevando a cabo operaciones que son muy perjudiciales para los intereses rusos. Obviamente Estados Unidos y la OTAN están ahí detrás de ello, metiendo cizaña para poder consolidar y crear este conflicto internacional, debido a que lo que menos quiere Estados Unidos, ya después de haber conseguido muchos objetivos en diversas partes del mundo, pues ahora lo que va a pretender es hacerle la guerra a Rusia y también a China, que también China y a la postre Irán, Corea del Norte y la India, pues son los países que actualmente están en contra del imperialismo norteamericano, sobre todo esta potencia que es China de manera comercial y Rusia de manera nuclear, pues realmente están rebasando a lo que es a Estados Unidos. Y parece ser que nos íbamos a adentrar en un grupo, en un mundo tripolar, comandado por China, por Rusia y por Estados Unidos, pero Estados Unidos no permite y no quiere compartir su dominio con ningún país. Y ahora esta estrategia que vemos en Ucrania, donde fueron creando el ambiente de igual forma, la guerra hostil, los grupos de choque, los grupos neonazis, los grupos conflictivos, precisamente para crear este conflicto con Rusia, y asimismo el manejar la propaganda internacional de que el malo de la película pues son los rusos y es Putin y es el dictador que hay que vencer, es el dictador, es el nuevo enemigo público que necesitan los Estados Unidos para poder ir fortaleciendo de nueva cuenta pues su poderío, hacer la guerra financiera, la guerra política, la guerra ideológica, la guerra comercial y asimismo aislar a Rusia del mercado internacional. Pero Rusia no es Libia, Rusia no es Siria, Rusia no es Afganistán, Rusia no es Irán, Rusia no es Irak. Rusia es una potencia muy importante, sobre todo en materia militar y nuclear,
que si se llega a unir, como es posible, con China, que son aliados, pero que se lleguen a unir y logre el gobierno norteamericano causar esta alianza que parece ser que los está arrastrando a esta alianza de manera pues realmente contra los intereses norteamericanos, porque lo que menos le conviene es que cause esta unión entre Rusia, China y a la postre también con la India y con Irán y Corea del Norte. Obviamente, si se llega a dar este conflicto mundial en manera bélica, porque la guerra mundial financiera, comercial, pues ya comenzó, donde también las barbas de China pues ya se están poniendo a remojar con Taiwán. Entonces, parece ser que hasta ahorita todos estos movimientos estratégicos pues no le están saliendo a la perfección a Estados Unidos ni a la misma CIA. Por lo tanto, estamos observando que la OTAN, que es un títere ya del gobierno norteamericano, estos países occidentales como Francia, Alemania, España, Italia y demás, pues realmente pues pretenden seducir a Ucrania para que se incorpore, o le leyeron ahí la cartilla o lo sedujeron de una posible alianza con la OTAN. Sin embargo, pues vemos que pues realmente lo están dejando un poquito atrás porque tampoco les conviene hacer enojar al país ruso, debido a que Putin no se ha quedado callado al respecto y pues ya amenazó con una posible tercera guerra mundial si siguen los conflictos, si siguen las amenazas, si siguen las invasiones, si siguen la financiación de armas, la financiación de grupos de choque, la financiación de ejércitos, las cuestiones de guerras financieras y comerciales contra Rusia, pues él va a responder al mundo occidental. Y entonces nos encontramos en esa dinámica. Vamos a ver el desenlace. Hay que comprender precisamente este conflicto en Ucrania con una perspectiva histórica, quién es Estados Unidos, y vemos que el modus operandi pues sigue siendo el mismo, salvo que ahora Rusia pues también no es una perita en dulce y que tiene mucho poder junto con China, y pues es una guerra que vamos a ver en qué termina, como hemos comentado, si Ucrania va a ceder y Rusia va a terminar por controlar el gobierno y el país ucraniano, si la OTAN va a entrar junto con Estados Unidos a hacerle el quite, como decimos coloquialmente, a Ucrania, o en su defecto comienza pues un conflicto mundial pues de dimensiones realmente catastróficas. Pues ahí tenemos un análisis a profundidad de lo que es este gobierno y estos grupos de poder, este Estado profundo norteamericano y esta corporación de espionaje, de inteligencia, llamada la CIA, que hasta la fecha pues sigue teniendo mucha participación en el mundo, y no es la excepción en América Latina, no es la excepción en México, que está involucrada desde los años 40, pues haciendo mucha participación en los medios de comunicación mexicanos, en reporteros, en periodistas, en medios de comunicación, en medios empresariales, en partidos políticos, en grupos ONG, en grupos belicosos, en el mismo narcotráfico. Ahí está involucrada la CIA y el gobierno norteamericano para poder tener a un México y una Latinoamérica realmente controlada. Pues seguiremos informando aquí en La Trinchera. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Estaremos pendientes de sus comentarios. Si alguien quiere aportar alguna cuestión de comentario importante, pues estamos ahí al pendiente. Les recuerdo que pues somos La Trinchera Política, donde hacemos un balance siempre objetivo, profundo, analítico, lo cual pues no se ve hoy en día en los medios tradicionales. Seguiremos informando y los invito a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y estaremos informando en próximos videos.